Aprendamos a diferenciar las rectas perpendiculares, las paralelas y las oblicuas. Hay dos tipos de rectas: las paralelas, que son aquellas que nunca se van a tocar por más que se prolonguen, y las secantes, que son las que se cortan en un punto. Estas, a su vez, se dividen en dos clasificaciones. Están las rectas perpendiculares y las oblicuas. Las perpendiculares, que son las que al cortarse forman cuatro ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Además, iguales, porque si son de 90 grados y rectos, son iguales. Y las oblicuas, las que se cortan y no forman ángulos perpendiculares, pero sí forman ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, tendría dos pares de ángulos iguales. B es opuesto a D, por lo tanto el ángulo B es igual al ángulo C. El ángulo A se opone al ángulo C, por lo tanto el ángulo A es igual al ángulo C. Veamos entonces un ejemplo. Si tenemos una recta y trazamos perpendicularmente otra recta, una debajo de la otra, fíjense que podemos estirarlas o prolongarlas cuanto querramos y ellas nunca se van a tocar. Esas son las llamadas rectas paralelas. Por eso es que se dice que un rectángulo o un cuadrado, sus lados opuestos, los lados opuestos, son paralelos. Fíjense, si yo prolongo este lado y prolongo el lado opuesto, forman dos líneas paralelas que nunca se van a tocar por más que se prolonguen. Eso es un ejemplo de una figura plana con lados opuestos paralelos. En el caso de las perpendiculares, si prolongamos el lado del cuadrado y también prolongamos el otro lado, veamos entonces que se cortan y forman cuatro ángulos rectos de 90 grados. Se cortan entonces de forma perpendicular y forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, los cuatro ángulos serían iguales. En ese triángulo vamos a prolongar este lado y también vamos a prolongar este otro lado. Fíjense que cuando hacemos la prolongación se cortan estas líneas y no forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, este es un ejemplo de rectas oblicuas. Se cortan, pero no se cortan formando ángulos de 90 grados, por lo tanto no son perpendiculares, son oblicuas. Y el ángulo 1 es igual al ángulo 3 porque son opuestos por el vértice. El mismo origen, el mismo vértice. La prolongación de un lado es el lado del otro ángulo. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 4, también son opuestos por el vértice y la prolongación de sus lados forman los lados del otro ángulo.